El 7 de junio, la Fuerza Aérea de Rusia perdió otro de sus cazas Su-35. Es el octavo caza de cuarta generación y media que el país ha perdido desde que Vladimir Putin inició su supuesta operación militar especial. No obstante, la verdadera noticia no es la pérdida del jet, sino cómo Ucrania logró esta gran victoria. Durante meses, ha estado destruyendo sistemáticamente una de las aeronaves más vitales en el arsenal de Putin. El objetivo son los limitados números de aeronaves A-50 de Rusia. Y al destruir esos A-50S, Ucrania está cegando a Rusia al eliminar sus ojos en el cielo. El 7 de junio, Ucrania derribó un caza Su-35 ruso. Según informes iniciales como los de The War Zone, Ucrania utilizó uno de sus F-16 para lograr la notable hazaña. Los informes estaban equivocados. ¿No fue un F-16 el que derribó el Su-35? Según la cuenta de AB Vector X, ahora parece que Ucrania destruyó el valioso caza utilizando un misil superficie-aire, dice AB Vector. Según la información actualizada, el caza Su-35 que despegó de la base aérea Boris Aglebsk fue derribado por un sistema de misiles superficie-aire. No sabemos qué sistema utilizó Ucrania, pero no importa. El titular era que uno de los cazas más valiosos de Rusia había sido permanentemente inmovilizado. El ataque de Ucrania le costó a Putin una pieza de hardware de 85 millones y redujo aún más el arsenal de 100 Su-35 que se cree que mantiene Rusia. Sin el Su-35, Rusia tendría limitaciones, dando a Ucrania la posibilidad de recuperar el control aéreo en su territorio. Esa fue la historia, pero detrás de la caída del Su-35 se esconde una historia mucho más grande. Esto revela no solo cómo Ucrania logró destruir el avión de combate, sino también una nueva táctica que puede hacer que la Fuerza Aérea de Rusia sea completamente inútil. Eso es según el corresponsal militar David Axe, quien publicó un artículo el 8 de junio en Trendchart, mostrándonos que la verdadera historia aquí no es que un Su-35 fue destruido. Es que este ataque fue posible porque Ucrania ha estado eliminando sistemáticamente los aviones A-50 de Rusia. El A-50 sirve como los ojos de Rusia en los cielos sobre Ucrania, aunque la Fuerza Aérea rusa no está completamente ciega, según Axe. Pero se está volviendo más ciega mientras Ucrania sigue reduciendo la cobertura de radar aéreo de la Fuerza Aérea al destruir los aviones de radar Beriev A-50. De repente, el derribo del Su-35 tiene más sentido. Era improbable que Ucrania derribara un avión de combate ruso líder con el antiguo F-16. Incluso cuando se reveló que Ucrania usó un misil superficie-aire, parecía una exageración. El Su-35 puede alcanzar velocidades de hasta Mach 2.25, según el National Interest, y habría estado rodeado de sistemas de defensa aérea mientras despegaba de la base aérea Borisogledsk. Ucrania solo pudo lograrlo eliminando los ojos de Rusia en los cielos. Su enfoque sistemático para destruir A-50S significa que ha hecho precisamente eso. Para comprender, necesitamos explorar el A-50 y su propósito. La Fuerza Aérea de Rusia, Army Recognition, llama a Beriev A-50, que tiene el nombre en código de la OTAN de Mainstay, un avión sistema de alerta y control aerotransportado, sistema de alerta y control aerotransportado. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos dice que los sistemas de alerta y control aerotransportado son vitales porque proporcionan conciencia situacional de la actividad amigable, neutral u hostil. Comando y control de un área de responsabilidad. Gestión de batalla teatral, vigilancia espacial del campo de batalla en todas las altitudes y climas, y alerta temprana de actividad enemiga. En resumen, los países usan sistema de alerta y control aerotransportado para vigilar el espacio aéreo. Los radares de estas aeronaves brindan información crucial a pilotos y fuerzas terrestres. Sin sistema de alerta y control aerotransportado, significa vigilancia aérea extremadamente limitada, y esas limitaciones abren oportunidades para ataques como el que destruyó un Su-35 el 7 de junio. El A-50 dista de ser el avión sistema de alerta y control aerotransportado más moderno o mejor del mundo. Según Army Recognition, el avión es otra de las reliquias soviéticas que Putin ha desplegado en Ucrania, entrando en servicio por primera vez. Entre 1984 y 1992, Rusia produjo 40 A-50S, pero solo le quedaban 16 de ellos. Para cuando Putin lanzó su operación militar especial contra Ucrania, eso ya era un problema para Rusia. Con menos de la mitad de su arsenal de A-50 restante, la capacidad de Rusia para vigilar a Ucrania ya estaba comprometida. Cada A-50 tripulado por 15 personas, 10 de las cuales ocupan los sistemas de visualización, control y comunicación de la aeronave. Esa gran tripulación es necesaria para descifrar los datos recopilados por el radar de vigilancia de la aeronave, que llega a través de una antena instalada en el radomo giratorio montado en el fuselaje del A-50.
A pesar de su edad, el A-50 es sorprendentemente efectivo. Es capaz de volar y detectar actividad aérea en cualquier condición climática y a todas las altitudes, señala Army Recognition. Tiene un techo de vuelo de 32.808 pies, desde donde realiza sus patrullas de vigilancia. Puede mantenerse en vuelo durante 7 horas y 40 minutos antes de requerir reabastecimiento de combustible. No obstante, la resistencia al vuelo y el tiempo de patrulla difieren. El A-50 está algo limitado por un tiempo de patrulla de solo 1 hora y 25 minutos. Sin embargo, compensa eso al ser capaz de volar a una velocidad máxima de 497 millas por hora sobre un rango de 3.107 millas. Esa velocidad es insuficiente para evadir misiles o aviones de combate ucranianos. El objetivo es que el A-50 se mantenga alejado mientras utiliza su radar para brindar información detallada sobre el campo de batalla aéreo. Army Recognition dice que este radar complejo es parte de un sistema de advertencia temprana y control que incluye varios componentes clave. El A-50 es un sistema de computadora digital, recolección y visualización de datos, y equipamiento para codificar comunicaciones sensibles utilizadas en la transmisión de datos. El A-50 se conecta con otras unidades. La aeronave también cuenta con un sistema de autodefensa que despliega interceptores amigables cuando se ve amenazada por armas enemigas, ya sean guiadas o no guiadas. Los interceptores actúan como señuelos, mientras el A-50 escapa cuando está amenazado. Según AXE, el A-50 vuela detrás de las líneas del frente en Ucrania, escaneando constantemente los cielos. Rusia lo mantiene fuera de peligro en la medida de lo posible, permitiéndole rastrear misiles o aviones ucranianos que amenacen con penetrar esa línea del frente. Piénsalo como un avión capaz de crear una barrera invisible basada en radar. Las amenazas que detecta el A-50 pueden traspasar esa barrera sin daño. Sin embargo, el hecho de que esas amenazas se detecten tan pronto como cruzan, permite a Rusia preparar defensas contra la amenaza entrante. Esto debió pasar el 7 de junio, cuando el misil ucraniano Superficie-Aire cruzó el frente cerca de Kursk hacia la base aérea Boris-Aglevsk. Rusia debió estar preparada con sus sistemas de defensa aérea para derribar ese misil, pero no lo hizo. Ningún A-50 detectó el misil entrante, por lo que el Su-35 no supo de la amenaza hasta que fue demasiado tarde. Volando por encima del suelo y pudiendo reposicionarse según sea necesario, describe AX. Los A-50 han apoyado a los comandantes rusos en monitorear a la Fuerza Aérea Ucraniana y detectar misiles y drones ucranianos entrantes con minutos de anticipación. Esa ayuda ha estado llegando desde los primeros días de la invasión de Putin. En noviembre de 2022, el Instituto Real de Servicios Unidos, publicó un documento analizando los requisitos de defensa aérea de las fuerzas aéreas rusa y ucraniana. Según Instituto Real de Servicios Unidos, el A-50 realizó un promedio de 2 a 3 vuelos diarios al inicio de la invasión de Putin. Sin embargo, incluso entonces, el A-50 demostraba ser limitado en su efectividad como multiplicador de fuerza para Rusia. Primero, las fuerzas ucranianas han encontrado que el A-50 es bastante fácil de degradar a través de ataques electrónicos e informan un éxito constante al hacerlo. Ese es un síntoma de la antigüedad del A-50. Sus sistemas informatizados obsoletos no resisten las modernas técnicas de guerra electrónica, aunque Ucrania aún debe acercarse lo suficiente para aplicarlas. Según el documento, la vigilancia del A-50M no se relaciona directamente con los combatientes en patrulla aérea de combate, ya que la Fuerza Aérea Rusa está subordinada a las fuerzas terrestres, o a unidades de Ground-Based Air Defense de largo alcance como las baterías S-400. En resumen, en noviembre de 2022, Rusia no usaba su A-50S para informar a sus unidades de defensa aérea sobre amenazas entrantes. No era necesario. En noviembre, Ucrania no podía atacar dentro de Rusia. Mucho ha cambiado desde entonces. Los ataques ucranianos dentro de Rusia son comunes en 2022, siendo el ataque del 7 de junio contra el Su-35 un ejemplo perfecto. Por lo tanto, es probable que el propósito del A-50 haya cambiado desde el inicio de la guerra. Estos aviones aún brindan información a las tropas terrestres, además de patrullar constantemente el frente como sistema de alerta temprana. Esto permite a Rusia preparar sus sistemas de defensa aérea interna cuando Ucrania lanza ataques con drones o misiles. AX afirma que Rusia pudo lograr 2 o 3 salidas diarias gracias al despliegue de 9 A-50s durante los primeros meses de la invasión. Ese es el nuevo problema de Rusia. Ucrania se percató desde el inicio de la importancia del A-50 para los rusos, aunque el avión era antiguo y susceptible a técnicas de guerra electrónica. Ucrania decidió que la mejor forma de lidiar con la vigilancia aérea rusa era eliminarla directamente.
Un dedo metafórico fue enviado a esos ojos, para que ya no pudieran ver lo que venía, con esos ojos desaparecidos. Ucrania descubrió rutas aéreas seguras a través de las defensas rusas para hacer sus ataques en territorio enemigo más efectivos que nunca. La campaña de Ucrania contra los A-50 de Rusia inició en febrero de 2023. Ucrania logró dañar un A-50 en tierra en Bielorrusia, que Putin utilizó como punto de partida para su invasión. Avanzamos hasta enero 2024 y otro A-50 fue derribado sobre el mar de Azov. El misil Patriot destruyó el objeto, según Axe. Un mes después, Ucrania informó que había llevado a cabo una operación conjunta entre su principal directorado de inteligencia y su fuerza aérea para derribar un avión A-50U sobre el mar de Azov. Ucrania utilizó un S-200 de la era soviética para cumplir la tarea. El antiguo sistema de defensa aérea S-200 ha sido sorprendentemente efectivo para Ucrania, como revelamos en un video que cubre cómo están convirtiéndolos en monstruos. A principios de junio, Ucrania lanzó la Operación Telaraña, que resultó en la destrucción más reciente de un avión A-50. La misión fue una muestra de ingenio ucraniano, con meses de planificación, que permitió a Ucrania introducir docenas de drones cuadricópteros en Rusia a escondidas. En la parte trasera de camiones, unidades de almacenamiento especialmente diseñadas con compartimentos de sellado especiales fueron utilizadas para ocultar los drones, según informó la zona de guerra. El 2 de junio, Ucrania almacenó sus camiones en depósitos rusos cerca de bases aéreas clave. Al estar listo para atacar, engañó a los conductores rusos para que llevaran los camiones a 2 ubicaciones cerca de los aeródromos objetivo. Una vez allí, se abrieron compartimentos especiales y los drones ucranianos volaron hacia las bases aéreas. Reportes iniciales indicaban que Ucrania destruyó 40 de los más valiosos bombarderos rusos en la Operación Telaraña, reduciendo la habilidad del país para atacar Ucrania desde la retaguardia. Entre los aviones dañados también había un par de A-50S, cuyas cúpulas de radar fueron golpeadas por un dron ucraniano. Como con el ataque del Su-30 y 5 días después, la pérdida de aviones ofensivos acaparó los titulares. No obstante, la destrucción de otros 2 A-50 rusos podría ser la mayor victoria a largo plazo de Ucrania en la Operación Telaraña. 2 ojos rusos en el cielo fueron cegados posiblemente para siempre, lo que afecta aún más la capacidad de Rusia para detectar futuros ataques aéreos ucranianos. Esto generó un gran problema para Putin, pues se está quedando sin misiles A-50. Según The Kyiv Independent, cada avión A-50 perdido le costó a Rusia alrededor de 350 millones. También señala que Kirill Budanov, quien lidera la inteligencia de defensa de Ucrania, dijo que solo quedaban 6 A-50 en Rusia. Tras el derribo de un A-50 en el mar de Azov en febrero de 2024 y la destrucción de otros 2 durante la Operación Telaraña, Rusia parece tener ahora solo 4 unidades. David Axe tiene cifras ligeramente diferentes. Dice que Rusia actualmente tiene un máximo de 7 A-50 restantes, aunque la realidad es que probablemente tiene muchos menos. Según Axe, Rusia dejó en tierra sus A-50S restantes después de los ataques de 2024. Desde entonces decidió volar los aviones en ciclos mientras reemplazaba rápidamente los perdidos. Pero Putin enfrentaba otro problema. Mientras intentaba este ciclo, también enviaba los A-50 dañados al complejo científico y técnico de aviación, encargado de construir y mantener los A-50. Ese complejo está ubicado en Taganrog, que es una ciudad en la costa del mar de Azov, y se encuentra a solo 80 millas de las líneas del frente de la guerra de Ucrania. Probablemente puedes adivinar lo que sucedió después. En diciembre 2024, Ucrania atacó la instalación de Taganrog. Según Militani, Ucrania usó un misil ATACMS de Estados Unidos en el ataque. El misil y una horda de drones llegaron a Taganrog a las 4:00 am del 11 de diciembre, provocando un incendio masivo, cortes de energía y calefacción en la planta de Taganrog. Nuevamente, observamos la estrategia inteligente de Ucrania en la lucha contra Putin. Eliminó a A-50S para cegar parcialmente a Rusia en el cielo. Cuando Putin intentó enviar los A-50 dañados al oculista, Ucrania eliminó la única instalación que Rusia tiene para construir A-50 en respuesta. Esto implica que cada A-50 derribado se ha perdido definitivamente. Rusia no podrá desplegar más aviones antes del fin de la guerra en Ucrania. Cualquier instalación que intente crear para hacerlo será el objetivo de Ucrania. Añade el costo de un solo A-50 a estos problemas. Recuerda que un solo A-50 cuesta $350 millones para construir. Rusia está perdiendo lentamente algunas de sus aeronaves más valiosas y no puede hacer nada al respecto, a pesar de los intentos de Putin. En marzo de 2024, The War Zone informó que Rusia planeaba construir más A-50 tras la pérdida de algunos en el mar de Azov.
No obstante, el medio calificó el plan como desesperado. También era necesario, ya que Rusia no tiene ni cerca suficientes de sus unidades sistema de alerta y control aerotransportado A-100 más avanzadas para enviar a los cielos. Pero esos planes fueron cancelados, según AXU, y cualquier posibilidad de reactivarlos desapareció cuando Ucrania atacó la planta de construcción del A-50S en Taganrog en diciembre. Para esta primavera, la Fuerza Aérea Rusa podría haberse reducido a 6 o menos A-50S activos sin un plan claro para desplegarlos o reemplazarlos, en línea con la 2024 con el O-, posiblemente cubriendo los 2 A-50S que Rusia perdió en la Operación Telaraña. Algunas fuentes afirman que solo 2 o 3 A-50S pueden volar, dice Axe. Y eso nos lleva a lo que todo esto realmente significa para Rusia. Perder tantos de sus ojos en los cielos es perjudicial en general, debido a lo que el A-50 proporciona a los pilotos rusos, sistemas de defensa aérea y fuerzas terrestres. Sin embargo, tener solo 2 o 3 de ellos disponibles es un problema masivo para Rusia, por una razón simple. Se requieren al menos 3 órbitas de alerta temprana A-50 para cubrir los 700 kilómetros del frente de guerra en Ucrania. Esto no implica un total de 3 A-50S, aclara Axe. Cada órbita comprende un trío de A-50S. Uno estará en la estación sobrevolando la línea del frente, otro regresando a la base y el tercero en mantenimiento, esperando volver a la acción. Así que Rusia necesita 9 A-50s para cubrir toda la línea del frente. Sin considerar que Rusia idealmente necesitaría más de 9, entonces tiene A-50S adicionales para capacitar nuevas tripulaciones. Con solo 3 A-50s disponibles, Putin enfrenta decisiones difíciles. O se enfoca en una órbita, lo que significa que su A-50S solo puede cubrir una de las secciones del sur, este o norte del frente. Elegir una deja a las otras 2 porciones vulnerables. Putin despliega los 3 simultáneamente para lograr una cobertura total. Sin embargo, esos A-50 no pueden permanecer en el cielo para siempre, y eventualmente tendrán que regresar a la base, lo que lleva a vulnerabilidades nuevamente. Putin ahora está atrapado entre la espada y la pared porque simplemente no hay forma de que pueda lograr una cobertura óptima de A-50 más. Esto es importante porque Rusia se prepara para una nueva ofensiva de verano dirigida a Sumy desde Kursk. Según Euromaidan Press, Putin ya ha acumulado 50.000 tropas en preparación para la ofensiva de Sumy a partir del 6 de junio. The Guardian dice que las fuerzas de Rusia se están acercando a la ciudad, que se encuentra a 200 millas al noreste de Kiev, mientras hablamos. Sin embargo, según el Kyiv Independent del 8 de junio, el gobernador de Sumy afirma que no hay motivos para evacuar la ciudad en este momento. Quizás la pérdida de tantos A-50s tenga algo que ver con eso. Si Putin no despliega sus 3 A-50 restantes a la línea de frente de Sumy, los soldados en el terreno no tienen el apoyo necesario para realizar su ofensiva de verano planeada, lo cual sería ideal para Ucrania. Ucrania puede defenderse contra las oleadas humanas de Rusia, especialmente cuando carecen de inteligencia aérea, y pueden usar High Mobility Artillery Rocket System y sistemas similares para devastar las fuerzas invasoras de Putin. Si Putin despliega sus A-50 cerca de Sumy, significa que no tiene ojos en los cielos. Sobre Donetsk o en el sur de Ucrania, cualquier terreno que gane en Sumy puede significar poco. La escasez de A-50s en otros frentes podría permitir a Ucrania reconquistar territorio en Donetsk o el sur del país. De nuevo, Putin entre la espada y la pared. Sin importar la decisión del líder ruso, no puede cambiar el hecho de que no tiene lo suficiente. Los A-50 no pueden reparar los dañados por Ucrania ni construir más. Y la realidad a la que ahora tiene que enfrentarse es que Ucrania solo necesita eliminar un A-50 más para deshacerse de la última órbita que tiene Rusia. Según Axe, los pilotos de combate rusos no vuelan a ciegas a lo largo del frente en Ucrania y Rusia occidental. Pero con solo un A-50 para ampliar el alcance del radar de los cazas, esencialmente vuelan a ciegas en ciertos lugares. Si Ucrania sigue atacando y elimina los A-50 restantes de Rusia, puede que Rusia nunca más ejerza plenamente su ventaja aérea. El espíritu de Putin puede haber sido aplastado para siempre por los ataques inteligentes de Ucrania. Para saber cómo, mira nuestro video sobre el impacto prolongado de la Operación Telaraña en Rusia. Confía en nosotros, el impacto va más allá de la devastadora pérdida de 2 A-50S. Si disfrutaste este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más contenido sobre los últimos sucesos en la guerra de Ucrania.